estamos todos ok, le ponemos pausa a Harry Styles, lo dejamos a Harry Potter acá en la clase y arrancamos, ¿sí? Vamos a hablar de esta clase que se llama A Prueba de Todo y que sigue siendo parte de las clases de comunicación interpersonal o de estas habilidades que queremos desarrollar las personas que queremos comunicarnos mejor con nosotros, que queremos transmitir mejor nuestras ideas, nuestras emociones. Así que para esta clase va a ser un poco muy basada en mi experiencia profesional en la comunicación, porque vamos a hablar de mi área favorita. Llevo unos 10 años en esta línea, en esta disciplina dentro de la comunicación, que es el lenguaje claro o la comunicación clara. ¿Y por qué le digo a prueba de todo a esta clase? Porque se trata de eso, de crear mensajes, de dar comunicaciones que sean claras y que las otras personas entiendan, que lo puedan comprender sin tanto ida y vuelta. Y es un camino que busca reducir, recordemos que no lo podemos evitar, pero sí reducir los malos entendidos. Eso de que la otra persona adivine lo que pensamos o lo que queremos, lo que sentimos, y más vale ser claros de entrada. Y vamos a ver cuáles son los condimentos que tenemos que pensar. Es una forma ya, se incorpora a nosotros como una forma de pensar. Y todo el tiempo vamos a empezar a incorporar en nuestra comunicación estos condimentos y van a ver cómo se transforman. En mi experiencia les voy a contar, vamos a hacer un story time, ¿sí? Vamos a hacer un ratito de historia, que es un relato breve, pero no sé si lo he contado anteriormente. A los 21, 22, yo empecé a hacer las prácticas de comunicación en una empresa que se dedica al desarrollo de software. Es decir, que a los 21, que yo estaba más orientada a el periodismo, otras cosas, me metí en la industria del software. Me encontré con un mundo enorme que tenía su propio lenguaje. Hablan en español, pero no parece. Y creo que a todos nos ha pasado en diferentes disciplinas que parece que nos hablan en chino a pesar de que están hablando en nuestro mismo idioma. Por eso, mientras vamos a lidiar con el delay, porque hay como 30 segundos por lo menos entre que yo pregunto y que me llegan las respuestas, pero va la pregunta, ¿sí? Déjenme en el chat cuáles son sus profesiones, ¿sí? ¿En qué mundo andan? ¿Cuál es el mundo? De la informática puede ser, de la psicología, del yoga, como Belén. ¿Cuáles son esos mundos en los que hay un montón de términos propios de gente que realmente habla otro idioma cuando están entre sí? En mi caso, que era la industria de la informática, tuve que empezar a aprender a traducir, porque mi misión como comunicadora en esa organización era traducir el lenguaje informático, o sea, de español a español, pero era como que los informáticos hablaban en chino, yo entendía chino y el cliente hablaba español y yo lo tenía que traducir del chino al español. Entonces, todo lo que era hacer documentos, un mail, un video, cualquier método de comunicación que yo usara para el cliente. Si yo le hablaba en el mismo idioma que los informáticos, y no le íbamos a vender nada primero y difícilmente entienda. Además, eso nos frustra mucho porque no entendemos. Y cuando nos sentimos un poco solos, también lo que hacemos es desenchufamos el cerebro, no prestamos más atención porque no podemos comprender ese lenguaje. Bien, si bien vamos a estar con tecnicismos, y yo les cuento esto desde el software, ¿sí? Desde la parte de la informática. Pero también pasa en cualquier otra disciplina. Como dijimos, pasa en algún deporte, pasa muy común, vamos a ver unos casos y vamos a llevarlo a nuestra diaria. ¿Quiénes tienen que saber sobre comunicación clara? Todos, pero vamos a hacer unos casos. Los médicos, por ejemplo, son destacables aquellos que hablan con un lenguaje claro. Imagínense un pediatra. Un pediatra le tiene que explicar a un padre qué le está pasando a un niño que, por ejemplo, está enfermo. Y esa comunicación tiene que ser muy clara, tiene que ser muy precisa,
porque los padres tienen que entender para después poder hacer el tratamiento del niño que llevaron a ese pediatra. Entonces, las personas valoramos mucho a esos médicos que saben explicar. Ahora, el médico tiene que lograr que lo entiendan sin la necesidad de hacer una carrera de 6 años de medicina. Entonces, de eso se trata el lenguaje claro. Ahora vamos a ver cómo logran los médicos eso. Un psicólogo, si vamos a terapia, el psicólogo no nos tiene que formar para que seamos licenciados. Nos tiene que dar la información necesaria, ya procesada en su mente, traducirla para lo que uno necesita en ese caso. Otras disciplinas muy comunes que lo usan son la parte de las finanzas. Ni hablar, ¿vieron lo de criptomonedas? Todavía no lo entiendo. No encontré a alguien que me lo sepa explicar. Pero es gente que maneja toda una terminología y que es muy importante que las entidades, sobre todo que son financieras, puedan explicar con claridad eso. Por ejemplo, si vamos al cajero y el cajero del que tengo que sacar plata para vivir está en chino o está en español, pero no entiendo qué son esos botones, imagínense una persona jubilada, una persona mayor, que tiene que encontrarse con esa máquina y resolverlo solo al problema. La comunicación tiene que ser muy buena. Cada botón tiene que decir lo necesario, lo justo, lo suficiente, para que uno diga, bueno, aprieto acá y sale plata, o algo por el estilo. Entonces, es otra materia en la que es fundamental que uno utilice una comunicación clara. Y así en muchísimas otras disciplinas. También puedo decir que acá tenemos producción del lado de la abogacía, en el Poder Judicial, al menos acá en la provincia de Entre Ríos, yo hice algunos cursos de lenguaje claro que son muy importantes en la disciplina porque, por ejemplo, le forman a los jueces que en un caso que daban de ejemplo era un juez tiene que poder explicar una sentencia a un niño, por ejemplo, sobre el divorcio de sus padres y cuáles son los acuerdos que se están dando en esa situación. Un libro también, exactamente. Hay que hacer este espacio de traducción, que de nuevo es dentro del mismo idioma, pero tenemos que encontrar los métodos de que nos entiendan. Bueno, dimos un montón de ejemplos. Yo creo que nos podemos sentir identificados, que ya sabemos de qué se va a tratar y para qué lo vamos a usar. Yo hace un tiempo también conté de, no era con Harry, era con Obi, pero un veterinario que me explicara por favor qué tenía cuando andaba súper mal. Y encontrar ese veterinario fue lo que cambió todo el camino, cómo nos sentíamos, cómo podíamos enfrentar la dificultad a partir de una buena explicación, de una comunicación clara. Entonces, vamos a explorar esos condimentos que dijimos son 3. Vamos a ir con 3, hay pila hay para hacer, pero vamos con 3, que es tarea para la casa, me lo llevo. Recuerden que estas mini clases, el máximo objetivo es que yo pueda tomar de esos 3, aunque sea una sola cosita, y ya cambiar mi comunicación de todos los días, empezar a expresarme mejor, lograr que las personas que nos escuchan, que nos entiendan y hacer ese trabajito, ¿sí? De mejorarnos como comunicadores y como personas. Así que unos segunditos y vamos a ver ahora cuáles son esos 3 condimentos. Tengo muchos ejemplos también, ya se los voy a compartir, ¿eh? Yo dije que se iban a reír y depende el momento de reírse para no llorar, porque cuando uno dice, me están hablando en chino, a veces uno termina riéndose y también a veces nosotros hablamos en chino. No nos damos a explicar bien. ¿Qué suele pasar? Vamos al primer condimento. ¿Qué pasa cuando sucede un malentendido? Una frase es, no me entendiste, no me entendiste. Y volvemos a repetir lo mismo o a reformular. Pero en el no me entendiste, por favor, esa frase, retírenla de su vocabulario, que no exista más para ustedes. Y en muy pocas cosas soy tan terminante como en esta. El no me entendiste lo que hace es darle la responsabilidad al otro de entender. ¿Y qué hacemos en Malú Comunicación? ¿Qué hacemos en esta escuela? Tomamos responsabilidad de la comunicación. Ese 50% que nos toca a nosotros, hacerlo lo mejor posible. Y si alguien no entiende,
como primera medida, no ir a es tonto, es duro, es medio... Tenemos esas reacciones. En vez de ir a eso, más vale decir, me tengo que explicar mejor. Entonces el no me entendiste se va y entra el me explico mejor, me explico de nuevo, voy a expresarlo de otra manera. Y no es solamente la frase, luego es lograrlo, ¿no? Pero empecemos por ahí. ¿Cuál es este primer condimento entonces? Pensamos en el otro. Para hacer una comunicación clara, para que la otra persona nos entienda, tenemos que salir de esa situación que decimos de nos miramos el ombligo. Hay que sacar la vista del ombligo nuestro y tratar de ponerla en el cerebro de la otra persona o en el corazón de la otra persona. Hay que conocer cuáles son los recursos de quien nos escucha, de quien nos lee, para que pueda entender nuestro mensaje. ¿Y cuáles son los recursos? ¿Qué conocimiento tiene del tema? ¿Cuál es su estado emocional también respecto de este tema y cómo lo puede entender? ¿O qué cosas, no solo de este tema, sino qué cosas de otros temas sabe? Así, una comunicación clara, por ejemplo, vamos a decir que como médico tengo que explicar una enfermedad. Se la voy a explicar a un colega médico de una manera. Voy a omitir cosas, le voy a usar muchos tecnicismos y no le tengo que explicar tanto porque con poco entre médicos se van a entender. Al paciente no le puedo hacer la misma explicación porque me va a faltar un montón de cosas en el medio. Y hay médicos que son así, ¿eh? Pero me va a faltar un montón para que me entienda. Entonces ahí tiene que adaptar su mensaje a cuál es el conocimiento del paciente. Y también podría ser, no sé, que va a una revista científica, va a usar otro lenguaje, que se lo quiere explicar a una persona mayor o a un niño. También va a haber adecuaciones del lenguaje, de la comunicación. ¿Y cómo lo va a hacer? Utilizando, por ejemplo, diferentes recursos para explicar algo, de manera que está pensado para esa persona. Ahora vamos a ver esos otros dos condimentos. Como con los niños. Es así, Telma. Hay una frase de explícamelo como si yo tuviera 5 años. Bueno, eso es un flor de desafío para cualquier disciplina de la vida. Y de hecho, la tarea que vamos a hacer es aplicable a niños y a cualquier persona del universo, creo yo, y que nos lo tomamos como algo muy diario, pero al final vamos a hacer tarea y nos vamos a hacer ese ejercicio de explicarlo como a un niño. Primer condimento entonces, adaptar la comunicación para quién se la estamos dando, a quién le estamos dando el mensaje. Otro ejemplo sería, si hay que dar las indicaciones a alguien, ¿no? Las indicaciones para que lleguen a casa. Supongamos que no existe Google Maps, que no es te mando la ubicación y vos llegas. Vamos a otros métodos. Una persona puede preferir que yo le pase la lista de los temas. ¿Se está escuchando bien ahí? Me apareció un microfonito apagado, pero cualquier cosa me avisan. Volviendo. En estas indicaciones, espero que se escuche bien ahí, una persona puede preferir que yo le mande, primero, anda hasta la esquina y dobla. Llegá hasta tal calle y dobla de nuevo. Seguí derecho hasta el final y llegás a mi casa que es así, así, así. Todo por escrito. Otra persona puede preferir, gracias, gracias. Otra persona puede preferir que lo llame mientras está en el auto y yo le vaya dictando las indicaciones para llegar. Y otra persona puede preferir que yo le haga un mapa y le dibuje la X y así se llega a casa. Bien, son 3 formas de dar las indicaciones. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la que es válida? Va a ser válida la que le sirva a la persona para llegar. Y como comunicadores, como quienes dan el mensaje, quienes esperan que la gente llegue a la casa, tenemos que adaptar el mensaje para que lo puedan comprender esas diferentes personas que necesitan diferentes tipos de explicaciones. Primer condimento entonces, pensar en el otro. Vamos con el segundo. El segundo es compuesto. Los mensajes tienen que ser completos y directos. Y acá tengo una anécdota fantástica. Directo porque es, dejemos de decorar las cosas y lleguemos al punto de lo que le tenemos que decir. No, Harry, dejemos de dar vueltas.
Vamos a dejar de decorar y tratar de ir directo cuando necesitamos comprensión del mensaje. Y también tiene que ser completo. Completo es no omitir información. Un ejemplo fantástico de esto, yo después se los voy a compartir en las historias y seguramente haga un video un poco más profundo analizándolo, pero acá se los relato. El video hace lo siguiente. Es un padre que le pide a sus hijos que saben escribir, así que supongamos 7, 8 años, un nene y una nena, y les pide que le enseñen a hacer un sándwich, creo que era norteamericano el video, entonces un sándwich de mermelada, vamos a poner que era un sándwich de jamón y queso. El papá le pide que los hijos le enseñen a hacer un sándwich de jamón y queso. El video es bastante largo, a veces da risa, a veces te dan ganas de llorar, le tenés piedad a los niños, porque lo primero que hacen es, vienen con una hojita, muy contentos, y dice, paso 1, agarrar el pan. Y el padre empieza a hacer una interpretación literal de los pasos que le dan. Entonces agarra la bolsa de pan y la pone en la mesa. Después decía, sacar el jamón y ponerlo entre los dos panes. Y agarraba el paquete de jamón entero sin sacar una feta y lo metía entre los dos panes y después hacía como que se lo comía y los niños se frustraban y se enojaban porque el padre no entendía. En esto estaban aprendiendo el lenguaje claro. En otras, un poquito más adelante, los niños le dicen que tenía que ponerle mayonesa, entonces decía, agarra la mayonesa y ponele al pan. Y agarra la mayonesa, mete la mano en el frasco así y se la pone al pan y hacía una interpretación completamente literal. Entonces, algo tan cotidiano y sencillo como armar un sándwich cobraba una complejidad completa. El padre actuaba como si fuese un extraterrestre, pero era una forma un poco graciosa y dinámica de que lo necesario que era dar detalles, dar las cosas en orden y sobre todo no dar nada por sabido. Cuando hablamos de que la comunicación tiene que ser completa, lo que nos referimos es que no podemos confiar en que la otra persona entienda o ya sepa todo eso que no estamos diciendo. Hay un montón de cosas que no decimos que las podemos dar por entendidas y hay otras que no, dependiendo con quién hablamos. Pero cuanto más omitas, más lugar estás dando a que la otra persona entienda lo que quiera. Entonces, por eso, el segundo condimento es que sea completo, demos detalles. Hay una frase que dice que el error del sentido común es creer que el sentido común existe. No hay tal cosa. Todo lo que yo sé, puedo pensar que el otro ya lo sabe, y ahí viene la famosa frase, ¡ay! ¿No sabes lo que es tal cosa? También destiérrenla de su vocabulario. ¡Ay! ¿No lo conoces a tal? Y no, el mundo es enorme, la cantidad de información que tenemos es enorme, no podemos dar por sabidas las cosas, por ya conocidas por esa persona, por cualquiera con quien nos estemos comunicando. A veces vamos a pecar de sobreexplicación, pero ahí lo que no va a haber son malos entendidos. Entonces, siempre con equilibrio y con mesura, pero demos mensajes completos. Y tomen nota de este punto porque al final vamos a hacer una tarea y tiene mucho que ver con esto. Entonces, a prueba de todo, que si lo utilizáramos diferente es a prueba de tontos o a prueba de alguien que no lo sabe. Lo referimos en la disciplina como alguien no especializado. ¿Cómo le hablamos de forma clara? Como vieran, se puede aplicar a hacer un sándwich, hacer un juego, aprender una compu. En una de las anécdotas que me han contado mis compañeros en el espacio del software, dice que una vez le tenían que enseñar a una persona a aprender la computadora y a usar la computadora, y le dijo, bueno, ahora apunta acá con el mouse en la pantalla. Y esa persona agarra el mouse y lo usa como control remoto y le apunta a la pantalla. Si teníamos que lidiar con eso, entonces estábamos en condiciones de tener que explicar mucho más, de tener que explicar que hay que apretar un botón para prender la computadora. Entonces, de eso se trata la adaptación. Si vamos bien hasta ahí, está claro. Yo podría seguir un montón porque me encanta esta materia. Y no es tan fácil como parece.
Las personas que te desafían son esas que vos decís, oh, ese es durísimo, y lo decís así entre dientes porque te frustra, pero ese que es durísimo es el mejor desafío, porque ahora viene la parte difícil. El tercer condimento es el más complicado de todos, por eso está al final. ¿No es cierto, Harry? Yo sé que se ve una sombra negra nomás, pero sí, Harry. Es un gato pequeño y con una forma rara, pero se ven acá las orejitas. Ahí está. Genial. ¿Estás listo, Harry? ¿Quieres saludar? El tercer condimento de la comunicación clara es que es sencilla. ¡Ah, qué obvio! Bueno, ¿qué significa que sea sencilla? Tengo mis notas acá, estoy viendo si no me salteé nada. Sencillo es la capacidad que tenemos de explicar esto como si fuese para un niño, para una persona que no tiene idea. ¿Y quiénes pueden hacer eso? Solo pueden dar mensajes sencillos las personas que realmente tienen mucho conocimiento del tema que están hablando o explicando. Esa es la realidad. Para poder comunicarnos con claridad, tenemos que saber mucho del tema que estamos hablando. ¿Por qué? Porque se exige saber mucho. Por el contrario de lo que pensamos o que se pensaba tradicionalmente, que esto lo hacen los abogados, es la materia de Tony, pero lo hacen los abogados, hablan en complicado. El que habla en complicado no es claro. Y si no puede volver más sencillo su mensaje, entonces es porque le falta dominar algunas cosas. Y esa es algo que nos hiere en el orgullo, nos duele porque queremos pensar que es culpa del otro, que no entiende, pero en realidad es que quizás nos falta un poco de conocimiento para lograr esa adaptación del mensaje. Vamos a casos en los que tenemos términos propios, tecnicismos, los omitimos. ¿Cómo los reemplazamos? ¿Cómo explicamos sin mentir, sin omitir y sin decir algo que no es? Entonces, ¿cómo le explicamos de qué se trata nuestro trabajo o nuestra profesión a un niño o una profesión digital? ¿Cómo le explicamos qué son las criptomonedas a una persona que tiene 80 años? ¿Cómo le hacemos entender eso? Adaptando nuestro mensaje. Y para poder adaptarlo hay que tener mucho conocimiento. En mi experiencia, tardé años, entre 2 y 3 años diría yo, en poder hablar claramente con los clientes de esa empresa, de esta empresa de software, para poder hablar con propiedad sin repetir como loro, sin entender las cosas. Necesitaba tener mucho conocimiento. Y eso es importante que lo tengamos presente. Quienes saben explicar las cosas lo hacen parecer fácil. Y esas son las personas que más saben. Si vemos un deporte, una persona que, vamos a poner el caso de Simone Biles, hace una pirueta y parece fácil. Vos lo ves en la tele y decís, yo también puedo hacer eso. Lo hace fácil porque sabe mucho, porque lo practicó mucho. Quienes pueden explicar con sencillez algo usan, por ejemplo, analogías, metáforas. Encuentran un médico que me tiene que explicar a mí una enfermedad o cómo funciona un órgano que no me esté funcionando, por ejemplo, va a poder hacerme una analogía o un dibujo o una metáfora en mi idioma para que yo lo entienda. Y esa es la riqueza y el máximo nivel de una comunicación clara. Es alguien que logra transmitir un concepto muy complejo de la manera más sencilla posible. Y lo entrega de forma que la otra persona lo entiende. Y no por eso todos lo van a entender. Los oradores, los comunicadores que más nos gustan son justamente los que lo hacen parecer fácil. Y es por eso que saben mucho. Entonces, tomemos responsabilidad y decimos, si no me entienden, quizás me falta saber un poco, me falta adaptarlo o le estoy dando información incompleta. Vamos a hacer un repaso antes de una conclusión y también de la tarea, porque acá tengo, no se ve mi mesa, pero tengo listo para que hagamos la tarea. Hablamos de que necesitamos crear mensajes para que las personas nos entiendan, para evitar malentendidos
evitar que la persona suponga cosas o que nuestro mensaje se malinterprete. Eso se da en muchas disciplinas que tienen tecnicismos o un lenguaje propio, aunque sea el español, y tenemos que tratar de traducirlo a un lenguaje no especializado, a personas que no entienden. Y hay que explicarlo como si fuese a un niño o a un extraterrestre, alguien que no tiene idea de ese tema. Y para eso recorrimos 3 condimentos, 3 características que tiene que tener nuestra comunicación para ser clara, para garantizar lo más posible que la otra persona nos entienda. Recordemos que siempre está al margen de que entienda lo que quiera o lo que pueda, pero tratar de achicar ese margen con la calidad del mensaje que emitimos. Y eso lo vamos a hacer, primero concentrándonos en cuáles son los recursos de esa persona para entendernos, qué sabe del tema para poder adaptar nuestro mensaje a esa persona. En segundo lugar, vamos a darle un mensaje completo. No podemos dar por entendidos un montón de conceptos o por sabidos un montón de temas que no los explicamos en el mensaje. Si no está en el mensaje, lo puede completar con lo que quiera, puede llenar ese vacío con lo que quiera esa persona. Y el tercer condimento es que sea sencillo. ¿Y quiénes pueden hablar de forma sencilla? Quienes tienen mucho conocimiento sobre el tema del que están hablando. Es fundamental entonces capacitarnos, entender y tomar responsabilidad sobre lo que comunicamos para hacerlo de manera clara. Me encantaría que si tienen alguna pregunta o algún caso que sea un desafío para ustedes, dice yo no tengo idea de cómo explicar esto a tal persona y lo podemos ver ahora, podemos tratar de trabajar diferentes ejemplos. Mientras tanto yo les voy a dejar un desafío. El desafío es este. Espero que muchos tengan en sus casas esto que voy a sacar ahora. Un mazo de cartas. ¿Qué te pasó? Un mazo de cartas. Yo tengo, me lo compré hace poquito, la Generala. Y también, más complejo, subimos la dificultad con el ajedrez. Acá adentro están las fichitas. Una tarea, un ejercicio para hacer en casa, con cualquiera. Y también ya de paso salimos un rato de la pantalla, hacemos algo analógico que nos hace bien, conectar con otras cosas. Vamos a tratar de explicar las reglas de un juego. Un juego existente, un juego inventado, un videojuego, si quieren seguir en la pantalla, no hay problema. Explicar un juego a alguien que no lo sabe jugar es difícil y es un desafío de lenguaje claro, muy cotidiano que lo podemos hacer. Entonces, si no se lo saben también, aprendan, están las instrucciones del juego, ¿sí? Acá hay como no sé cuántos juegos que se pueden hacer con los dados. Yo sé jugar a la Generala, al 10.000 y al calentito, que me enseñó mi abuela Poto. Hay que explicar cómo se juega. Normalmente explicar las reglas de un juego es bastante aburrido, pero hay que explicar todo, porque si no estás haciendo trampa. No se puede omitir información. Y lo vas a poder explicar bien solo si ya has jugado, si ya tenés experiencia. Entonces, se cumplen todos los ítems de lo que estuvimos hablando, de esos condimentos de la comunicación clara. Entonces, yo saqué este, pues son muchos juegos. Hay un montón que todavía no los entiendo, tendría que aprender. Si subimos el nivel puede ser lo mismo, si no tienen dados, con las cartas, ponerse a jugar un rato a las cartas hace bien. No me hacen buena cara porque a las cartas gano, pero al ajedrez no, jamás. Explicar cómo jugar al ajedrez o cómo jugar al truco, que son juegos bastante comunes y cotidianos de las juntadas acá en nosotros, es muy desafiante. Explicarle a alguien que no, que el caballo se mueve así y así. Y va a ser muy distinto si va a ser a una persona como nosotros o si va a ser a un niño, ¿sí? Dependiendo de la misma edad, más grande, más chico, vamos a adaptar ese relato de las reglas a un lenguaje claro. Y eso van a ver que lo van a poder llevar a la vida, a dar indicaciones para llegar, a transmitir nuestro proyecto, a hablar con otros profesionales, a formar personas. Si dan clases de lo que sea, la comunicación clara es fundamental. Poder explicarle a las personas qué es lo que tienen que saber, qué es lo que necesitan saber.
y de una manera sencilla, completa, directa y adaptada a esa persona. Por supuesto que cuando nos enfrentamos a un grupo, esa adaptación se complejiza porque va a haber de diferentes tipos. Entonces, explicarlo de diferentes maneras es lo mejor que podemos hacer. Como mensaje final de esta clase, yo les quiero compartir uno de los pilares de la filosofía de lo que es aprender en Malú Comunicación, en esta escuela de comunicación. Y uno de esos pilares es una frase de 4 palabras que es: lo obvio no existe. Creo que sí, ya lo hemos compartido. Pero ¿qué significa que lo obvio no existe? Que no podemos dar por entendido cosas en los demás. No sabemos qué sabe la otra persona y no somos jueces para decir qué es lo que tiene que saber esa persona. Creo que solo lo pueden entender quienes estuvieron del otro lado, a quienes les hicieron sentir tontos por no saber algo o por no estar enterados de algo. Y eso nos tiene que volver más empáticos e impulsarnos hacia este deseo de crear mensajes que nos entiendan. Entonces, creo que ahí está la polémica que podemos hacer en esta clase. Uno viene a crear mensajes para que nos entiendan, pero muchas veces decimos porque el otro no me entiende. Y en realidad es porque nosotros quizás no nos explicábamos tan bien. Y si nos explicábamos bien, lo podemos hacer distinto. Entonces, ese es el mensaje de la mini clase de hoy. Les agradezco un montón que nos hayan acompañado. Harry, vas a tener que saludar. Un bostezo por lo menos va a tirar. Gracias. Re linda la experiencia de poder hacerlo más relajada, en compañía. Bueno, está Tony también. Pero una vez más, hermoso el espacio. Gracias por acompañarme. Espero que les sirva, que hayan tomado nota. Y como siempre queda grabada nuestra mini clase, va a quedar grabada en Instagram para que la puedan volver a consultar y también va a estar disponible en YouTube para que de a poquito podamos incorporar algunos de estos condimentos y aprender a ser más claros cuando nos explicamos, cuando transmitimos lo que sentimos o lo que pensamos. Gracias de nuevo por acompañarme. Pau, recién te veo, pero gracias por estar por acá, muchas gracias. Y que cierren muy, muy lindo. Ya casi es viernes, así que disfruten muchísimo este cierre de la semana. Y nos vemos en la próxima, dentro de 15 días. Y luego les comparto el póster para que lo puedan ver y se puedan sumar. Nos vemos. Adiós.